La Santa Sede ha confirmado hoy el programa oficial de su santidad, el Papa León XIV, para su viaje apostólico a España entre los días 6 y 12 de junio, con paradas y actos en Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife. Esta mañana los obispos de las diócesis que visitará han explicado cuáles son los 3 ejes que vertebran el itinerario pastoral de esta visita. Buenas noches. Y los obispos de la provincia eclesiástica de Toledo han publicado esta mañana una carta donde apuestan una vez más por la educación integral y para ello ofrecen la asignatura de religión como un espacio privilegiado para el desarrollo personal. El nuevo Plan de Acción de Vivienda de Castilla-La Mancha prevé movilizar 500 millones de euros en los próximos 4 años e incluye un total de 32 medidas, entre las que destacan ayudas económicas, facilidades urbanísticas y mecanismos para agilizar la disponibilidad de suelo. El portavoz del Ayuntamiento de Toledo responde a las críticas del PSOE municipal sobre la siniestralidad vial en el barrio de Santa Bárbara tras el atropello de una niña de 6 años por un conductor que dio positivo en drogas y carecía de seguro. Quedan 20 días para la inauguración de Primada, la gran exposición de este 8º centenario de la Catedral Gótica de Toledo. Más de 300 piezas, un centenar de ellas restauradas para la ocasión y una aportación del Gobierno de Castilla-La Mancha, que supera los 2 millones de euros, son algunos de los datos de esta muestra que se ha presentado este miércoles. Los obispos de la provincia eclesiástica de Toledo reivindican la asignatura de religión como pilar fundamental para una educación integral. Lo han hecho a través de una carta que han publicado hoy bajo el título Cabeza, Corazón y Manos, una educación integral. En el texto hacen un llamamiento a las familias recordándoles que son los principales educadores de sus hijos y animan en su tarea cotidiana a todos los profesores de religión. Los obispos de las diócesis de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Sigüenza, Guadalajara y Toledo han hecho pública la carta pastoral titulada Cabeza, Corazón y Manos, una educación integral. En este documento los obispos expresan su preocupación por el futuro y la felicidad de los jóvenes, defendiendo que la asignatura de religión católica es un espacio privilegiado para el desarrollo personal. La carta detalla que la educación de la cabeza convierte a la religión en una disciplina académica que ayuda a los alumnos a plantearse las grandes preguntas de la existencia y a comprender mejor nuestra cultura e historia. Simultáneamente, educar el corazón permite cultivar el mundo interior de los jóvenes, ayudándoles a descubrir el sentido de la vida, la dignidad de la persona y el valor del perdón y la esperanza, fomentando así el respeto y la empatía hacia el prójimo. En cuanto a la educación de las manos, los obispos subrayan que esta asignatura impulsa a los alumnos a comprometerse con la realidad social y a transformar el mundo. La fe, explican, no es algo puramente íntimo, sino una invitación a construir la civilización del amor, promoviendo la justicia, el cuidado de la creación y el servicio a los más vulnerables. Con esto se busca formar ciudadanos responsables que contribuyan a una sociedad más humana y fraterna. Finalmente, el texto hace un llamamiento a las familias, recordándoles que la enseñanza religiosa se ofrece respetando plenamente su libertad como principales educadores de sus hijos. Además, los prelados dedican un mensaje de profunda gratitud a los profesores de religión, reconociendo su dedicación cotidiana como un servicio valioso no solo para la Iglesia, sino para toda la sociedad, e invitándoles a vivir su labor como una auténtica y apasionante vocación. La vivienda como bien de mercado frente a la falta de acceso. Así se presenta el Plan de Acción de Vivienda de Castilla-La Mancha, que prevé movilizar 500 millones de euros en los próximos 4 años e incluye un total de 32 medidas, entre las que destacan ayudas económicas, facilidades urbanísticas y mecanismos para agilizar la disponibilidad de suelo, especialmente en municipios de menos de 5.000 habitantes. La cuestión habitacional es uno de los principales problemas que afronta la ciudadanía y el mercado presenta dificultades especialmente para los jóvenes. Este plan regional se presenta como una posible solución a este problema de acceso enmarcado en una falta estructural de oferta. ¿Cuál es el planteamiento de verdad? Dar ayudas, atender también las demandas que el sector inmobiliario plantea para poder agilizar suelos, trámites y sobre todo
no criminalizarlos. Que el pacto sea suscribible por unos y por otros, por los sectores afectados y por los que los demandan. Un plan que apuesta por impulsar la construcción masiva de viviendas en los próximos años para compensar el déficit acumulado durante más de una década. Movilizará en torno a 500 millones de euros para 32 medidas. Una de ellas está destinada a facilitar el acceso a la financiación, asumiendo la Junta el 20% del coste de la vivienda que los bancos no cubren en las hipotecas. La comunidad autónoma lo avala, y lo avala de dos formas. Con un acuerdo con el que vamos a llegar a lo largo de las próximas semanas con las entidades financieras, ya estamos en negociaciones, a raíz de la aprobación que hará el Parlamento mañana, y dos, aportando una ayuda en metálico que realmente va a ser agua de mayo para el que está deseando y teniendo que soportar gastos relacionados con la vivienda. Una de las medidas más inmediatas de este plan es el acuerdo con la empresa pública Jicamán para ceder al menos 2 parcelas en el barrio de Santa María de Benquerencia de Toledo, para la construcción de 261 viviendas de promoción y accesibles. El nuevo centro del 112 en Toledo estará operativo en el primer trimestre de 2027. Está previsto que las obras de las nuevas instalaciones finalicen a finales de este año y a principios del siguiente los 200 profesionales que trabajan en el 112 de Castilla-La Mancha puedan decir adiós a las antiguas instalaciones donde se encuentra actualmente el servicio. En estos momentos se encuentra en proceso de licitación del equipamiento. En total se han invertido 14 millones de euros para 4.500 metros cuadrados, divididos en 3 plantas. Este edificio multiplicará por 4 las actuales instalaciones. Es un edificio que de lo que trata es de mejorar la capacidad operativa de este importantísimo servicio público y desde luego también mejorar el confort de los profesionales que pasan aquí 24 horas al día. Unos profesionales que tengo que decir que en el año 2025 ya recibieron 1,5 millones de llamadas telefónicas, viene a ser una media de 3.900 llamadas diarias, y también poner en valor que cada vez que se les pregunta a los usuarios por el funcionamiento del 112, la nota que dan es de sobresaliente. El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha visitado los avances de la obra junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje. También estuvieron representantes de la Comisión Europea, ya que esta infraestructura está financiada en un 85% por los fondos FEDER dentro del programa 2021-2027. Quedan 20 días para la inauguración de Primada, la gran exposición de este 8º centenario de la Catedral Gótica de Toledo. Más de 300 piezas, un centenar de ellas restauradas para la ocasión, y una aportación del Gobierno de Castilla-La Mancha que supera los 2 millones de euros, son algunos de los datos de esta muestra que se ha presentado esta mañana. Más de 2 años de trabajo, más de 300 piezas, un centenar de ellas que han pasado por delicados procesos de restauración, los mejores artistas de todos los siglos, y todo ello en Toledo. Así es Primada. Dar a conocer lo que ha significado la catedral en Toledo, en España y en el mundo, pues teníamos que darlo a conocer para que todos fuésemos conscientes de esta grandeza que tenemos en Toledo. Por eso es Primada, por esa grandeza. El deán de la Catedral Primada, junto al consejero de Educación y Cultura y la viceconsejera, han presentado esta mañana los datos más relevantes de Primada, la gran exposición de este 8º centenario de la colocación de la primera piedra de la Catedral Gótica, que abrirá sus puertas el próximo 25 de mayo y que tiene a Toledo como referencia. Pensar que Toledo ya es un foco turístico de por sí, todo su patrimonio, la historia. Entonces creo que aparte del que ya nos visitan, la persona que nos visita ya de por sí por venir a ver a Toledo, creo que va a haber muchísima más gente que por el interés que pueda tener desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista artístico o desde el punto de vista social, porque la exposición toca varios temas, creo que va a ser muy interesante. El conjunto incluye piezas de destacados maestros españoles como Diego Velázquez, El Greco, Francisco de Zurbarán o Alonso Cano, junto a una relevante representación de artistas extranjeros, especialmente italianos, entre los que sobresalen Giovanni Bellini y Luca Giordano.
Aunque el 85% de las piezas pertenecen a la propia catedral, la muestra cuenta además con la colaboración de más de una treintena de prestadores externos. Cada una de estas piezas tiene por sí misma un valor artístico único y universal, pero en su conjunto y en el continente de esta muestra, la Catedral de Toledo hace de esta exposición algo único, universal y con un valor incalculable. ¿O quién le pone valor a una reliquia de un santo? Y sobre todo también el espacio. Poníamos el énfasis de que la exposición tiene valor no solamente por el contenido que allí vamos a presentar, sino también por el continente. Ponerle valor a los espacios catedralicios y sobre todo a la exclusividad de poder visitar los espacios que hasta ahora no habían sido visitados, eso no tiene valor. El discurso expositivo se articula en dos grandes etapas. La primera abarca desde el inicio de la construcción hasta su finalización a finales del siglo XV. La segunda parte se centra en la Edad Moderna, poniendo en valor el mecenazgo de los arzobispos toledanos y su voluntad de proyectar el esplendor de la catedral como referente del mundo católico. Por eso Primada es una muestra excepcional y difícil de dimensionar cuantitativamente. Se queda desdibujado el valor del contenido si solamente referimos a esa aportación. La aportación de la Junta no ha sido nada más que para el transporte, para acondicionar los espacios, para las restauraciones y, como digo, se ha ido a 2,2 millones de euros, aunque las previsiones iniciales podían ser inferiores porque el proyecto de musealización de la catedral se elaboró hace 3 años y hoy los costes son totalmente diferentes a hace 3 años, pero lo relevante, como decimos, es el valor de lo que va a aportar tanto en calidad artística como también pues, en esa vivencia espiritual, cultural y patrimonial que vamos a tener. La exposición está comisariada por Javier Martínez de Aguirre Aldaz, responsable de la primera parte y especialista en arte medieval, y Benito Navarrete Prieto, encargado de la segunda y experto en pintura española de la Edad Moderna y el Barroco. El proyecto museográfico ha sido diseñado por Francisco Bocanegra, cuya propuesta aporta una visión contemporánea e integradora del espacio expositivo. La Comunidad Educativa de Toledo Capital ha decidido por 23 votos a favor y 1 en contra solicitar a la Consejería de Educación el cambio de la segunda fiesta para el curso escolar 2025-2026, que pasará a ser el próximo 5 de junio, haciendo puente con el Corpus, que es el día 4. La representante de la Consejería que estaba presente asegura que se va a aceptar la propuesta. Se propuso en principio el 17 de junio, último día de curso. Sin embargo, la Consejería no tiene inconvenientes si existe acuerdo del Consejo Escolar para cambiarlo al día 5 y hacer puente, porque consideran que es más beneficioso para el conjunto de centros y familias. Castilla-La Mancha no desaprovecha un euro de los fondos de compensación interterritorial. Es el dinero que recibe la región con el objetivo de corregir los desequilibrios económicos interterritoriales, según estipula la Constitución. El montante ascendió a 33 millones, con una cuota del 7,7% de todo el reparto nacional. En Castilla-La Mancha, la Consejería de Fomento es la que más dinero gestionó, con 22,4 millones, seguido del SESCAN con 8,3 y Educación con 2,58 millones. Los informes de fiscalización de la Cámara de Cuentas de los años 2021 a 2023 muestran que Cuenca y Toledo han sido las provincias más beneficiadas. Eucaristía, caridad y encuentro son las 3 claves del viaje del Papa León XIV a España el próximo mes de junio. La agenda, que le llevará a recorrer cerca de 2.500 kilómetros en 6 días, es un itinerario pastoral con el que poder encontrarse, escuchar y hablar a todos. Los obispos de las diócesis que va a visitar han ofrecido más detalles esta mañana de estos encuentros, que no se deben entender como la suma de eventos aislados, sino que nos invitan a alzar la mirada y descubrir que forman parte de un itinerario común donde seguir caminando juntos. 2.500 kilómetros en 6 días. Es el itinerario pastoral con el que el Papa León XIV quiere encontrarse, escuchar y hablar a todos y con todos. De hecho, en total el Papa intervendrá con discursos y homilías hasta en 17 ocasiones en los 21 actos que conforman el programa de su viaje apostólico a España.
Esta misma mañana han comparecido los obispos de las diócesis que recibirán al Santo Padre, Madrid, Barcelona y las 2 diócesis canarias. Los prelados han desgranado el sentido de una visita que, bajo el lema Alzad la mirada, busca ser un soplo de esperanza para nuestra sociedad y un impulso para nuestra fe. También el Papa va a acercarse a lugares que expresan la presencia y la caridad de la Iglesia. La presencia en encuentros con realidades de la sociedad civil, de lo que la Iglesia hace en el mundo de la cultura, de la educación, de la sanidad, y la presencia en lugares muy singulares, ¿no? Como es la acogida de inmigrantes, como es la realidad de puertos, como es la acción social también en las grandes urbes, como es incluso presentarse en una cárcel, subrayando lo que la Iglesia realiza a través de la pastoral penitenciaria. Durante la presentación se ha insistido en que este itinerario no es una suma de eventos aislados, sino un camino sostenido por 3 pilares que vertebran cada jornada: la Eucaristía, la caridad y el encuentro. Dimensiones inseparables de la vida cristiana que el Papa viene a celebrar con nosotros. El presidente de la Conferencia Episcopal Española ha subrayado la relevancia del diálogo con las instituciones, que tendrá su punto álgido en el discurso del Papa ante las Cortes Generales, siendo la primera vez que su palabra resuena en el hemiciclo del Congreso. Por su parte, el cardenal José Cobo ha puesto el acento en Madrid como epicentro de la Eucaristía y la acogida inicial. El arzobispo ha recordado que la primera gran misa será la del Corpus Christi en la plaza de Cibeles, llevando la presencia real de Cristo a las mismas calles del centro. Quiere lanzar una propuesta misionera hacia el mundo de la cultura, hacia el mundo del deporte, hacia el mundo de la economía, y también tendrá un momento, creo que será importante, cuando en el Bernabéu reúna y tengamos una foto también de lo que es una iglesia diocesana, grande y plural y múltiple, pero una foto de una iglesia diocesana que tendrá allí. La etapa en Barcelona unirá la belleza del espíritu con la realidad de las periferias. El miércoles 10 de junio, la Sagrada Familia acogerá la Santa Misa en el centenario de Gaudí. Sin embargo, ese mismo día el Santo Padre también descenderá a las realidades de la fragilidad humana visitando un centro penitenciario. Es el mensaje de un pastor que no solo celebra el misterio en las basílicas, sino que pone el foco donde a menudo nadie quiere mirar, recordando que la luz del Evangelio debe llegar a todos los rincones. Ciertamente Barcelona tiene otro punto de atracción que es muy significativo, que es la Basílica de la Sagrada Familia, con su constructor, su arquitecto, que es Antoni Gaudí, que ya ha traído a tanta gente a lo largo de estos años, ¿verdad?, a visitarla, y que de alguna manera el Papa viene a señalarnos la cruz. Por eso el lema de esta visita es alzar la mirada. Esta mañana también ha intervenido Monseñor José Mazuelos para hablar de la etapa canaria que cerrará el viaje. El obispo de Canarias ha resaltado que la presencia del Papa en el puerto de Arguineguín y en el centro de las Raíces dota la visita de una significación global al poner el fenómeno migratorio en primer plano. Se hace un poco más realce de la dimensión de la realidad de la migración. Tendremos en el puerto de Arguineguín una ofrenda de flores en recuerdo de tanta gente que fallece en la ruta atlántica, pero también no nos podemos olvidar de otra realidad de la migración que Canarias, y ya hablará más también el obispo de Tenerife, que hay también más fuerte, que es la realidad de la migración latinoamericana, que no podemos olvidarla. En definitiva, este viaje apostólico es una invitación a toda la Iglesia española para que, siguiendo el lema de la visita, logre alzar la mirada por encima de las dificultades cotidianas. Nos preparamos, por tanto, con el corazón abierto y en oración para acoger con alegría al Santo Padre, el sucesor de Pedro, que viene a confirmarnos en la fe y llega a nuestra casa hoy más que nunca, en nombre del Señor. El portavoz del Ayuntamiento de Toledo responde a las críticas del PSOE municipal sobre la siniestralidad vial en el barrio de Santa Bárbara tras el atropello de una niña de 6 años por un conductor que dio positivo en drogas y carecía de seguro. Ningún paso de cebra, ningún semáforo, sea la altura que sea, de los colores que sea, podía impedir que esa persona de esas condiciones hiciera lo que hizo. Con lo tanto, me parece unas declaraciones por parte de la portavoz del Partido Socialista
cercanas a ese fango que ellos están exportando y extendiendo a nivel nacional. Así respondía Juan José Alcalde al Grupo Municipal Socialista, que esta semana ha criticado la falta de coordinación entre los socios de gobierno en materia de seguridad vial tras el último atropello en el Paseo de la Rosa. Declaraciones que no han sido bien recibidas por el consistorio, que recuerda que la portavoz socialista fue concejal de Obras en la anterior legislatura y podría haber incluido en la reforma de esta zona los semáforos y pasos de cebra que ahora reclama. Hubo un fallecimiento hace unos años por la caída de un árbol, una rama de un árbol, a una niña. Me gustaría saber dónde estaba la oposición, que éramos nosotros, diciendo lo que están diciendo actualmente ellos. Fuimos responsables con el gobierno, es un error y fue un fallo y fue un accidente, pero no quisimos culpar al Ayuntamiento de Toledo, a ese equipo de gobierno del Partido Socialista, de lo cometido, de lo que aconteció. Pero ellos sí, ellos utilizan cualquier hueco que ven para hacer esta mala política, esta política barriobajera. Es uno de los asuntos que ha abordado tras la Junta de Gobierno local, que ha dado luz verde a la oferta de empleo público correspondiente al año 2026, que contempla la incorporación de nuevas plazas, tanto de personal funcionario como laboral, y se aprueba la modificación de la relación de puestos de trabajo en varias áreas municipales. El movimiento ciudadano Residencia Ya, antigua plataforma Hospitalito Ya, ha vuelto a salir a la calle para reclamar la creación de una residencia pública para mayores en el casco histórico. Tras la apertura del Hospitalito del Rey como centro de salud mental en 2023, ha trasladado su demanda al antiguo edificio de San Juan de Dios, propiedad de la Diputación de Toledo. La plataforma está formada por asociaciones vecinales, sindicatos y algún partido político. Su lucha nació para evitar que los mayores del casco histórico tuviesen que abandonar su barrio al hacerse dependientes debido a la falta de plazas geriátricas. En su momento, el señor García Paje hizo unas declaraciones diciendo que aquí no había demanda de residencia. Le presentamos en su momento miles de firmas de aquí del casco, en el que le demostramos que no, que sí existía una demanda para una residencia. En sus campañas más intensas, la plataforma ha superado las 4.000-5.000 firmas, lo que refleja la necesidad de una residencia pública en uno de los barrios más envejecidos de Toledo. Exigen que se cumpla lo votado en el Pleno Municipal, que apoyó por unanimidad destinar a este uso el antiguo edificio de San Juan de Dios. En uno de los últimos plenos de la legislatura anterior llevamos el tema de las residencias, que el PP apoyó al 100%, y no solo eso, sino que encima quedamos convocados para ir a las Cortes y el PP allí estuvo. Entonces queremos que eso lo siga manteniendo, no ahora con unos vaivenes, y sobre todo los temas público-privados creo que en ciertos temas tienen que quedar totalmente al margen. La plataforma ha solicitado una entrevista con el alcalde y ha organizado una nueva recogida de firmas para frenar proyectos privados de viviendas colaborativas para mayores anunciados por el gobierno municipal. Sabor Toledo es la primera feria gastronómica organizada por la Diputación Provincial, donde se pondrá en valor la gastronomía toledana. Sabor Toledo nace para ser una palanca de desarrollo turístico y económico. Su embajador es el cocinero Iván Cerdeño, y la cita será en Toledo, en el renovado Parque de la Vega, del 24 al 27 de septiembre. Se trata de un evento para poner en valor nuestros productos, nuestra gastronomía y la alimentación de nuestra provincia. La hostelería genera miles de puestos de trabajo en la provincia de Toledo, y a nadie le cabe duda de que nuestra gastronomía demuestra la manera de vivir de los toledanos. Nuestra provincia alberga muchísimas riquezas, pero si hay una riqueza que alberga y que está creciendo en los últimos años, esa es la riqueza gastronómica. La gastronomía, hoy nadie pone en duda que forma parte de la cultura, y la cultura está perfectamente enraizada tanto en la provincia como en la ciudad de Toledo. Por eso, cuando comencé a escuchar la posibilidad de poner en marcha un evento de este tipo, dije, esto va a ser difícil, pero es un verdadero sueño.
La feria tendrá lugar en el renovado Parque de la Vega a finales del mes de septiembre. El embajador de esta iniciativa no podía ser otro que Iván Cerdeño, destacado chef toledano con numerosos reconocimientos a nivel nacional e internacional. Queremos poner en valor esa tradición, esa memoria gastronómica, ese territorio, esos productores y nosotros felices de colaborar con ello y nos vemos en Sabor Toledo, lo vamos a pasar genial, yo creo que va a ser todo un éxito. Uno de los objetivos con los que nace esta feria gastronómica es el de fijar población en zonas despobladas. Sabor Toledo nace para ser una palanca de desarrollo turístico y económico, una herramienta útil para dinamizar el sector a través del turismo gastronómico. Porque cuando hablamos de Sabor Toledo no hablamos únicamente de gastronomía, hablamos de identidad, hablamos de raíces, hablamos de esfuerzo y también hablamos de futuro. Toledo sabe, y sabe bien, sabe a campo, a tradición, a manos que trabajan la tierra desde hace generaciones, sabe a recetas heredadas, a innovación sin renunciar al origen. Y ese es precisamente el espíritu que hoy queremos compartir con todos ustedes. Sabor Toledo contará con 100 casetas divididas en 4 zonas, una por cada comarca de la provincia de Toledo. Se realizará cocina en directo, habrá tapeo, actividades infantiles y zonas de descanso y restauración. Esta iniciativa nace con vocación de continuidad y la intención es que recorra toda la provincia, porque la gastronomía no es solamente alimento, es encuentro, es convivencia. La cita será del 24 al 27 de septiembre en Toledo. El siglo XIII fue un momento decisivo en la historia de Toledo. La ciudad ya se había consolidado como uno de los principales centros urbanos del Reino de Castilla. Pero aquí la vida se desarrollaba entre las casas, organizadas en torno a patios que protegían la intimidad familiar. Y la calle, principal espacio de relación y actividad. El tiempo transcurría al ritmo de la luz del sol, de las campanadas de las iglesias y de los usos y costumbres que regulaban la vida urbana. Ese Toledo del siglo XIII es el que vio nacer la Catedral Primada, que ahora celebra su 8º centenario, y la Biblioteca Regional se suma a la celebración con una muestra que puede visitarse en la Sala Borbón Lorenzana, a la que hoy dedicaremos otras miradas a continuación del informativo. El siglo XIII es una época muy importante en la historia general de la península, sobre todo el reino castellano. Es un momento en el cual Castilla se va a expandir hacia el sur. Es el momento de grandes conquistas, sobre todo personificadas por un gran rey, Fernando III, conocido como el Santo también, que es el que conquistará Jaén, conquistará Córdoba, nada menos que Sevilla, que era la gran ciudad, digamos, en aquellos momentos. De tal manera que la expansión castellana hacia el sur de la península es enorme, lo que conllevará también todo un proceso de repoblación de esas tierras. Si hasta ahí he llegado yo también. Ya, pero... ¿Ves? El día que los bancos cambiaron la atención personalizada por una app, ganaron las máquinas. Pero el día en el que Eurocaja Rural decidió seguir abriendo oficinas para que esto no pasara, ganaron las máquinas. Ganaste tú. Únete a la revolución de las máquinas. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. Los toldos del Corpus comienzan ya a coger sitio en las calles de Toledo y así asomados a las calles y mientras el sol se abre paso entre ellos, nos aventuramos ya a pensar en el próximo jueves 4 de junio. Ya saben, 3 jueves hay en el año que relucen más que el sol. La imagen recogida en la calle Trinidad es la mejor muestra de cómo ha sido este miércoles, soleado con una temperatura agradable. Para mañana en Castilla-La Mancha se esperan intervalos nubosos más abundantes a partir de media mañana y con nubosidad de evolución durante las horas centrales. También hay posibilidad de lluvias y chubascos acompañados de tormenta en la mitad oriental durante las horas centrales, más intensas y frecuentes en las zonas de montaña. Temperaturas mínimas en aumento, menos acusado en Toledo y en Ciudad Real, y las máximas con cambios ligeros predominando los descensos en el extremo sureste y los aumentos en el resto. Concretando en la provincia de Toledo se esperan para mañana jueves algunos intervalos nubosos, más abundantes a partir de media mañana y con nubosidad de evolución durante las horas centrales.
No se descarta algún chubasco disperso en el extremo oriental de La Mancha en las horas centrales. Temperaturas mínimas con cambios ligeros y las máximas en aumento. Y hasta aquí la información del día en Canal Diocesano de Televisión. Nosotros volvemos mañana a la misma hora con más noticias. Que pasen una buena noche. Hasta mañana.